Papa Francisco recientemente dio la luz verde para proceder a la beatificación de una sierva de Dios, una venerable italiana llamada Maddalena Rosa Volpato, y ese es su nombre de laica, y ella entró a una congregación religiosa en la que, como era la tradición en ese entonces y como es la tradición todavía en congregaciones contemplativas, cambiaron el nombre a Magdalena de Santa Teresa del Niño Jesús. Y esta es una historia muy interesante, hermanos, porque en la medida en que nosotros nos vamos acercando a la Cuaresma, amerita realmente reflexionarse y meditarse, ¿no? Ella nació en un pueblo agrícola, 100% agrícola, en el norte de Italia, en 1918, y en una familia muy grande, que eran comunes en el campo en Italia, ¿no? Y era la octava de 9 hijos, una familia católica muy devota, y desde joven era muy activa en la parroquia como catequista y en la Asociación de la Juventud Femenina de la Acción Católica, que era entonces una tremenda organización en Italia, juntando y organizando a los laicos. Y varias veces intentó hacerse religiosa, pero el contexto era malísimo. Recordemos que ella vivió de niña la Primera Guerra Mundial, que fue traumática para Italia. Fue terrible en general, pero en la Primera Guerra Mundial Italia sostuvo una guerra muy prolongada con Austria, que quería tomar todos los territorios italianos al norte del río Piave, tremenda parte de Italia. Entonces muchos soldados fueron, Italia recién se había unificado, los soldados no hablaban el italiano de hoy, hablaban distintos dialectos, y en general fue una situación que dejó muchísimos muertos, gente muy traumada, y una situación de pobreza que es la que básicamente abrió la puerta para que Italia terminara eligiendo a Benito Mussolini, al duce, ¿no?, para ordenar el país, ¿no?, con esta esperanza. Finalmente los llevaría a la Segunda Guerra Mundial y a otra catástrofe, pero lo cierto es que en esta situación era muy difícil ser aceptado en una congregación religiosa en medio de esta crisis económica, cuando no se tenía dinero, digamos, para decir, bueno, yo entro con mi dote, digamos, ¿no?, con lo que yo voy a costar a la congregación. Entonces a ella la rechazaron de 2 congregaciones religiosas, a Maddalena, porque no era considerada que tenía una salud excelente, ¿no?, en medio de esa situación de pobreza, de exigencia, de climas extremos. No había mucho dinero para la calefacción, no había mucho dinero para refrescar o enfriar en el verano. Entonces se buscaban jóvenes de muchísima salud. Y Maddalena finalmente entró en 1943, o sea, estamos hablando acá ya básicamente en medio de la Segunda Guerra Mundial, en esta congregación de las Hijas de la Iglesia. Era una comunidad que había nacido hace poco, que era muy pequeña, y donde aceptaron a Magdalena con este nombre de Magdalena de Santa Teresa del Niño Jesús, y su biógrafo dice que la aceptaron con la condición de que ella entrara a hacer básicamente todos los trabajos que necesitaban ser realizados en el nivel más humilde, limpieza, orden, cocina, lo que sea, y que en eso ella se convirtió en una verdadera abeja laboriosa, como dice su biógrafo, ¿no? Y cuando era novicia, la congregación decidió rezar con el resto de la iglesia un octavario de oración para la unidad de la iglesia. Y esta oración era muy importante, ¿por qué? Porque la guerra, los conflictos internos políticos habían dividido mucho a la iglesia en Italia, y los fieles sufrían mucho esta división, y en consecuencia organizaron un octavario de oración, muchas actividades espirituales, las distintas congregaciones. La suya realizó estos 8 días de oración por la unidad y la reconciliación al interior de la iglesia. Y ella, cuando fue al primer día, tuvo esta revelación, esta especie de profunda intuición. Ella nunca dijo que Dios le había hablado, sino simplemente fue una tremenda certeza espiritual que le decía que necesitaba rezar y sufrir por la unidad de la iglesia hasta dar incluso la vida. Y el biógrafo dice, Magdalena era una mujer de origen campesino del norte de Italia, gente muy pragmática, muy pragmática, donde dice, ok,
si esto es lo que Dios me inspira, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y ella en su simplicidad y en su pragmatismo dijo, ok, esto lo tengo que traducir en acción. Esperó a que la superiora de su comunidad estuviera sola, se puso de rodillas delante de ella y le dijo, querida madre, le pido permiso para ofrecer mi vida por la unidad de la iglesia. Literalmente, ofrecer mi vida de la unidad de la iglesia. Le dijo, esa iglesia por la que Jesús mismo le pidió al Padre que sean uno como tú y yo somos uno. Y la superiora le dijo, mira, si Dios te ha inspirado esto, ofrécelo, veamos cómo la va a tomar el Señor, qué significa. Y efectivamente, el Señor le tomó al pie de la letra y entonces el 25 de enero de 1945, cuando habían terminado otro octavario, justo terminando otro octavario, ese último día Magdalena trató de levantarse de la cama y descubrió que no podía moverse. Y no solo no podía moverse, no podía mover nada, salvo los ojos y hablar. Y al mismo tiempo que no podía moverse, tenía un dolor en todo el cuerpo. Como dice el biógrafo, un mar de dolores. Obviamente allí donde estaba no podía ser atendida en la comunidad. Y entonces fue transportada, de la manera que pudieron las monjitas, a un hospital que en esa época estaba en régimen de guerra. 1945 estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban todavía retirándose del norte de Italia, había muchos partisanos, había muchísimas víctimas, muchos heridos, y allí es donde comenzó el martirio, digamos, martirio blanco en el sentido de escogido por ella, donde permaneció 1 año y medio inmóvil, y allí donde ella le decía, Señor, te agradezco porque aceptaste mi ofrecimiento. Y cuando las hermanas la iban a visitar, le decían, oye, pero mira, este sufrimiento no sabemos cuánto va a durar, te está inutilizando. ¿No has pensado en decirle al Señor, Señor, o sea, si tú quieres, yo quiero regresar a la vida, digamos, de la congregación, a servir ayudando, que también es útil, ¿no? Y ella respondía, yo no me arrepiento, me siento contenta. Lo único que le pido a Dios es que me dé la fuerza para poder continuar con mi ofrecimiento. Miren qué importante es esto, hermanos, en el contexto del dolor, ¿no? Si el Señor, que nos conoce y nos ama, nos hace pasar por una prueba dolorosa, sí, podemos pedir que nos libre, pero la oración de Magdalena era, si tú quieres este sufrimiento para mí, dame la fuerza para poder sobrellevarla. Y después de este pedido, el cuerpo no solamente tenía todos estos dolores y estar inmovilizada, sino que comenzó a llenarse de llagas, de heridas, hasta el punto que decían, ya todo su cuerpo es una llaga. Y ella decía, por la iglesia, he aceptado con amor la importancia que tiene la unidad de la Santa Iglesia. Y comenzó a ofrecer además por los cristianos separados y por la conversión de las otras religiones no cristianas, monoteístas, ¿no? Y poco a poco, esta jovencita campesina que había sido, digamos, no aceptada en 2 congregaciones más importantes, pero que había sido aceptada en esta pequeña congregación, comenzó a hacerse conocida. Ella ya estaba en la ciudad de Venecia, ¿no? Y allí el patriarca de Venecia, cuando llegó la primavera de 1946, le dijo, mira, normalmente las reglas canónicas obligan a que una persona solamente haga sus votos religiosos perpetuos si es que está en buen estado de salud. Pero el patriarca de Venecia dijo, esta hermana Magdalena tiene que recibir el derecho a hacer sus votos perpetuos como religiosa, como premio y como consuelo. Premio y consuelo. Entonces ella, llena de alegría, siendo toda una llaga, rodeada por sus hermanas, en el Hospital del Mar de Venecia, hizo su profesión perpetua y poco después, en la noche del 27 de mayo de 1946, murió. Esta pequeña congregación que acababa de ser fundada, la fundadora, María Olivia Bonaldo, en enero de 1959, o sea, varios años después de su muerte, escribió un librito llamado Magdalena, y que luego fue traducido al alemán y al español.
sé que se han hecho estas traducciones, solo se llama Magdalena, ¿no? En italiano con doble D, Magdalena. Yo lo he leído en italiano, entonces no sé dónde encontrarlo en español, si no lo recomendaría. El 22 de mayo de 1968, el entonces cardenal patriarca de Venecia, Giovanni Urbani, inició el proceso canónico para su beatificación. Y el proceso lo cerró y la declaró venerable ni más ni menos que el patriarca de Venecia, el cardenal Albino Luciani. Este nombre probablemente le resulta familiar a muchos de ustedes porque no es otro más que el siervo de Dios, Papa Juan Pablo I. Y desde el noviembre de 1972, los restos mortales de la sierva de Dios están en el cementerio de San Alberto de Cerro Branco y el biógrafo dice que todos aquellos que recurren a la intercesión de Magdalena experimentan una gran dulzura en su capacidad de sobrellevar el sufrimiento. Y la sonrisa de Magdalena, su heroica simplicidad, su ofrecimiento de una pequeña vida, realmente es una luz radiante, ¿no? Porque no hay más, no hay más en esta historia, no hay grandes milagros, no hay grandes obras, no hay grandes conversiones, no hay gran heroísmo de predicación evangelizadora, es simplemente un alma sufriente que se entrega. Y es curioso cómo estas almas que se entregan en el sufrimiento, como Santa Teresita del Niño Jesús, de quien ella tomó el nombre, ¿no?, religioso, como Santa Rosa de Lima, por ejemplo, y muchas otras, tienen esta misma característica curiosa, ¿no? Todas han sufrido unos terribles dolores físicos y a todas el Señor las ha llamado muy temprano en su vida, ¿no? Santa Rosa de Lima tenía poquito más de 30 años, Santa Teresita del Niño Jesús, ni qué decirlo, y también Maddalena Volpatti. Siguen siendo un ejemplo de cómo el camino al cielo puede ser un camino muy sencillo, muy pequeñito, y puede estar relacionado con los sufrimientos. Y cómo no siempre nuestra plegaria tiene que ser: Señor, líbrame de este sufrimiento. Por supuesto que es completamente justo y razonable, y la Iglesia nos alienta a pedir la salud física, especialmente con personas que tienen responsabilidades con otras personas, ¿no? Papás, mamás, etc. Pero también está ese ejemplo maravilloso de Magdalena de decir: Señor, si me has llamado al sufrimiento, solamente dame la gracia de poder resistirlo y así lo haré. Que tengas un buen día.